Buenas noches, bendiciones a todos mis amados hermanos. Una noche más para estudiar la palabra bendita de Dios. Damos gracias a Dios por esta oportunidad y bendecimos a Dios que nos ayuda en todo momento. Vamos a dar inicio al estudio de esta noche. Estamos con grandes temas de la Biblia y entre esos temas hemos venido desarrollando la vida después de la muerte. Analizamos en un estudio tras anterior lo que la Biblia dice acerca de la muerte y la semana pasada estuvimos hablando de la inmortalidad, ¿verdad? De la inmortalidad. Entonces, hoy vamos a dedicarnos a hablar de lo que en teología se conoce como el estado intermedio. Dios la bendiga, Liliana. El estado intermedio, que es el momento en que un cristiano muere y el momento en que ese cristiano resucita. Va a resucitar en la resurrección de los muertos, al final, en la venida de Cristo, en la segunda venida de Cristo. Entonces, entre este momento que el creyente murió y la resurrección, ¿dónde está ese creyente? ¿Qué está pasando con ese creyente, verdad? Entonces, a eso vamos a abocarnos en esta noche, no sin antes pedir la bendición y la presencia de Dios sobre nuestras vidas, ¿verdad? Dios santo y bendito, estamos muy agradecidos contigo por una oportunidad más, Señor, que nos brindas de entregarnos al estudio de tu palabra, para que tu palabra cambie y transforme nuestras vidas, para que tu palabra cambie y transforme nuestros corazones. Te bendecimos con todo nuestro ser, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra, te damos el honor. Amén. Muy bien. Hablamos la semana pasada, ¿verdad?, acerca de que solo hay uno que es inmortal, Dios, ¿verdad? Y no vamos a repasar los textos porque para eso usted puede buscar el programa de la semana anterior y puede repasar la lección, pero hablamos de que solo hay uno que es en esencia inmortal y ese es Dios. Que los seres humanos no podemos llamarnos inmortales porque morimos, porque nuestro cuerpo experimenta la muerte. Pero sí podemos llamarnos eternos, porque dice la Biblia que Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Entonces tenemos una parte espiritual, alma y espíritu, una parte espiritual que cuando hablamos del alma, estamos hablando del espíritu. Cuando hablamos del espíritu, estamos hablando del alma. Se dividen para efectos de estudiarla, pero son inseparables la una de la otra. Es la parte espiritual, sencillamente, del hombre, del ser humano. Y entonces, hermanos, esa parte espiritual es eterna. Esa parte espiritual, aunque el cuerpo muera, esa parte espiritual es la esencia de lo que somos. Es nuestro verdadero yo, es el que utiliza ese cuerpo para percibir todas las cosas a través de los sentidos, todas las cosas de este mundo y también poder expresar a través del cuerpo, ¿verdad? Pero una vez que el cuerpo muere, el alma y el espíritu son eternos, ¿verdad? Y entonces no somos inmortales, somos eternos en espíritu y alma, pero no inmortales porque experimentamos la muerte en nuestros cuerpos. Pero leímos algunos pasajes y entre ellos uno muy hermoso que dice que Dios, por medio del Evangelio y a través del Señor Jesucristo, su Hijo, sacó la inmortalidad a la luz. Y de tal manera que cuando una persona cree en Jesucristo, se entrega a Jesucristo, esta persona su eternidad va a pasarla con Dios y al final en la resurrección de los muertos, porque va a haber una resurrección, ¿verdad?
cuando Dios quiere que experimentemos algo más profundo, Carmen, bendiciones. Dios quiere que experimentemos algo más grande, más completo, que es que además de ya estar ahí en la presencia de Dios, vaya a haber una resurrección que se va a dar en la segunda venida de Cristo, donde leemos pasajes como los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estén vivos serán transformados para recibir al Señor en el aire. Y como dice Corintios, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán, ¿verdad? Y este cuerpo corruptible será transformado en un cuerpo incorruptible. Entonces, Dios nos va a dar cuerpos resucitados. En ese momento, Dios compartirá su inmortalidad con nosotros, ¿verdad? En ese momento pasaremos a ser inmortales. Dios la bendiga, Marielos. Bueno, ahora, santo Dios. Bueno, hubo un fallo aquí en el sostenimiento en el trípode del celular, me disculpan. Espero que ya todo esté bien en este momento. Entonces les decía, mis hermanos amados, que la inmortalidad en las Sagradas Escrituras se aplica al cuerpo. Cuando resucitemos, entonces es cuando vamos a experimentar lo que es la inmortalidad, ¿verdad? Pero nuestra alma y nuestro espíritu, ellos son eternos, ¿verdad? Son eternos. Entonces, ahora, lo que es la vida eterna, es algo, hermanos, que atañe principalmente a la parte espiritual del hombre. Lo que es la vida eterna atañe a lo que es el espíritu del hombre, ¿verdad? Y es algo presente, no es futuro, es algo que lo recibimos ya, aunque se disfrutará en su plenitud cuando estemos en la presencia de Dios. Pero la vida eterna comienza ya cuando una persona recibe a Jesucristo. Es de lo que a veces no nos hemos percatado, ¿verdad? Porque, ¿qué dice Juan 5:24? Dice, de cierto es cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene. No dice que va a tener un día, dice, tiene, ligia, bendiciones. Tiene vida eterna, dice. Y de cierto es cierto os digo que el que oye mi palabra y crea que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida, ¿verdad? Hay un cambio. Cuando recibió a Jesucristo empezó a experimentar la vida de Dios, la vida eterna. Alice, bendiciones. Entonces, hermanos, la vida eterna nosotros la alcanzamos en una forma presente cuando tenemos el nuevo nacimiento, un encuentro verdadero con Jesucristo. Y aunque experimentemos la muerte física no va a afectar nuestra vida eterna con Cristo, ¿verdad? Sino que más bien en la presencia de Dios esa vida eterna va a alcanzar una plenitud, un desarrollo maravilloso, precioso, ¿verdad? Ya más bien sin todas las debilidades de nuestro cuerpo terreno. Y bueno, llegará un día cuando Jesucristo venga y todos los que han muerto con Cristo resucitarán. Y entonces Dios les dará un cuerpo nuevo y empezarán a disfrutar de lo que es la inmortalidad, ¿verdad? No experimentar muerte nunca más. Pero ¿qué pasa entre el momento que muere y ese momento de resucitar? ¿Dónde están los cristianos? Bueno, la Biblia, y es nuestra esperanza bendita, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros estaremos con Cristo en la eternidad, ¿verdad? Y de una forma consciente, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia? La Biblia nos enseña, hermanos, que nosotros cuando morimos, partimos para estar con el Señor, ¿verdad? Partimos para estar en la presencia de Dios. Shirley, bendiciones, ¿verdad? Cuando morimos, pasamos a estar en la presencia del Señor. Y ahí en la presencia del Señor, hermanos,
vamos a experimentar algunas cosas. Todavía, ¿verdad? No hemos recibido nuestro cuerpo resucitado. Todavía Jesucristo no ha venido por segunda vez. Los que mueran, los que han muerto de tiempo atrás con Cristo y los que mueran antes de la venida de Cristo, y si tenemos que morir, los que muramos antes de la venida de Cristo, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a estar mientras Cristo viene por segunda vez y resucita nuestros cuerpos? Pues vamos a estar en la presencia de Dios. No vamos a ir a ninguna otra parte que no sea la presencia de Dios. Y totalmente conscientes, ¿verdad? Porque vamos a ver ahora que hay unas falsas enseñanzas. Una de ellas, vamos a ver más adelantito, que es que el creyente muere y no se da cuenta nada más hasta el día de la resurrección, ¿verdad? Entonces, cuando es la resurrección y la segunda venida de Cristo, entonces en la resurrección ese creyente despierta y para él fue solamente un sueño. Pero vamos a ver que la Biblia no enseña eso, ¿verdad? La Biblia enseña que cuando una persona muere con Jesucristo en el corazón, va a estar en la presencia de Dios. Y ahí en la presencia de Dios va a experimentar descanso, pero no un descanso de inconsciencia, no un descanso como un coma, ¿verdad? Ahí sin saber y recordar nada, sino un descanso que nos habla del descanso de las cosas de esta tierra, de las congojas, de las preocupaciones, de las enfermedades, de la muerte de nuestros seres queridos, todo eso, ¿verdad? De las tentaciones, de las pruebas. Vamos a tener un descanso de todo eso, va a ser otro tipo de vida. Y eso lo vemos en Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Dice así, Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Apocalipsis 14, 13 dice: oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Oiga, qué lindo, ¿verdad? Bienaventurados, felices, dichosos, bendecidos, los que mueren en el Señor. Los que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Vea, yo enseño esto y si usted pudiera verme la piel, ¿verdad? Yo me pongo erizado a leer estos textos y al pensar en la vida maravillosa que Cristo tiene para nosotros. Bienaventurados, felices, dichosos los que mueren en Cristo. Por eso es que el apóstol Pablo decía, mire, yo les amo a ustedes muchísimos y quisiera quedarme, Marvin, Dios lo bendiga, gloria a Dios, quisiera quedarme con ustedes, dice el apóstol Pablo, para ayudarles, pero para mí, dice Pablo, es muchísimo mejor estar con Cristo. Y aquí dice, bienaventurados los que mueren en el Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Descansarán de sus trabajos. Cuando habla de sus trabajos se habla de todo, el sacrificio a esta tierra, el sacrificio por conseguir el alimento diario, por pagar las deudas, por salir adelante, por cubrir las necesidades, por las enfermedades, por las muertes, por las pruebas, por las tentaciones, por las luchas, por los desprecios, de todo eso vamos a descansar, ¿verdad? Pero no es que vayamos a pasar a un estado de coma, inconsciencia, porque si no, ¿qué tendría eso de bienaventurado? ¿Qué tendría eso de feliz y dichoso? Entonces, vamos a estar, cuando una persona muere, va a estar con Cristo en la presencia de Dios. ¿Dónde? En el cielo, sí, claro, en el cielo. Algunos dicen en el paraíso. Bueno, yo quiero decirle que paraíso y cielo son sinónimos, que solo hay como 3 versículos que hablan del paraíso, y de esos 3, 4, el 90% están hablando del cielo, el cielo, ¿verdad? Entonces es el mismo paraíso, ¿verdad? No está en otra parte. Esa es una enseñanza extra bíblica, ¿verdad? No voy a decir que contradice toda la Biblia, pero es extra bíblica, es decir, que ha sido inventada por algunas personas y que no tiene sustento bíblico. El paraíso para nosotros en la Biblia es el cielo, ¿verdad? Y
recibe un estudio del cielo. Usted puede buscarlo también aquí en las enseñanzas, donde todos los nombres que se le dan al cielo, ¿verdad? La casa de mi Padre, mi hogar, las moradas celestiales, el paraíso. Es uno de los tantos nombres que recibe el cielo. Entonces va a ser un lugar de descanso. Cuando el cristiano muere, va a la presencia de Dios a descansar de todo el agobio de esta tierra, ¿verdad? Apocalipsis 6, Apocalipsis capítulo 6. Qué versículos tan preciosos. Apocalipsis 6:10. Busquen su Biblia, Apocalipsis 6:10. Dice así: y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Quiénes clamaban a gran voz? Los que estaban ahí en el cielo, los espíritus, ¿verdad? Porque no son cuerpos, los espíritus de aquellos que han muerto con Cristo. De los que murieron, mueren y morirán con Cristo en el corazón. Los espíritus, ¿verdad? De muchos de esos creyentes que tuvieron antes de morir, o incluso murieron a través del martirio. Ustedes saben que en muchas partes del mundo en este momento cristianos están siendo perseguidos y hay personas que mueren por Cristo. ¡Tais, bendiciones! Entonces dice Apocalipsis 6:10, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Qué están pidiendo esos espíritus? Esas personas, ¿qué están pidiendo? Personas sin cuerpo, ¿verdad? Espíritus. ¿Qué están pidiéndole? Señor, haga justicia. ¿Hasta cuándo vas a hacer justicia, Señor? De la gente mala de la tierra, de la gente que persigue, que maltrata, que se burla, que hace a un lado e incluso que martiriza a los cristianos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a juzgar? Dice, verso 11, se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. O sea, los que estaban ahí en el cielo eran muertos, los espíritus de los muertos. Y el Señor, ellos le dicen al Señor, conversando, Señor, ¿hasta cuándo vas a juzgar en la tierra a toda esa gente mala? Y el Señor les dice, vea, espérense un momentito, les voy a poner estos vestidos de gloria, aleluya, a sus espíritus. Son cosas que a veces no podemos entender, ¿verdad? Van a estar vestidos de gloria, vestiduras blancas, aunque no tienen cuerpo. Y dice, y espérense un ratito, ya casi, solamente estoy esperando, dice Dios, que se complete el número de los que han de morir con Cristo en el corazón. O sea, hay un número determinado de personas, ¿verdad? Que ya el Señor sabe. El Señor sabe cuál es la última persona que va a creer en Él y se va a salvar. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Dice, den tiempito a que se complete el número de los que van a morir con Cristo en el corazón. Y apenas se complete el número, viene la resurrección. Ustedes van a recibir cuerpos nuevos, transformados. Y yo, les está diciendo el Señor ahí implícitamente, yo voy a juzgar a los moradores de la tierra que han hecho sufrir a mis hijos, que han derramado la sangre de mis hijos, que se han burlado de mis hijos, que le han hecho la vida imposible a mis hijos. Qué preciosidad, ¿verdad? Lo que dice la Biblia. Esto es lo que vamos a experimentar. Descansan, sigan descansando un rato, un tiempo, ¿verdad? No significa, ok, entren en coma inducido otros 1000 años. No. Sigan en este reposo que yo les he dado. En este reposo donde no hay preocupación, ni trabajo, ni cargas, ni ansiedades, ni enfermedades, ni dificultades, nada de eso. Sigan disfrutando aquí de mi presencia hasta que se muere el último de los que tiene que morirse con Cristo en el corazón. Y entonces yo voy a juzgar en la tierra. ¿Verdad qué tremendo? Entonces, hermanos, ese periodo de tiempo, ese estado intermedio, ¿verdad? Entre que una persona muere y que resucite en la segunda venida de Cristo, está en el cielo, está en la presencia de Dios. Ahí tiene un descanso maravilloso y también hay actividad, porque vamos a ver,
un capítulo más adelante, ahí Apocalipsis 7, versículo 15. Apocalipsis 7:15. Me avisa por favor cuando lo tiene. Apocalipsis 7:15. Apocalipsis 7:15 dice: por esto están delante del trono de Dios. ¿Dónde están? ¿Dónde están los que han muerto? Delante del trono de Dios. ¿Y cómo sabe usted que ahí está hablando de muertos? Por el versículo anterior. Dice, yo le dije, verso 14, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Eran muertos que habían pasado por gran tribulación, pero ahí podemos incluir todas las tribulaciones de la humanidad por las que han pasado los creyentes y han muerto. Pero eran muertos. Y dice el Señor en el verso 15, están delante del trono de Dios. ¿En coma? No. Les sirven día y noche en su templo, allá en el templo celestial, en el tabernáculo de Dios, en el cielo. ¿Verdad? Su templo es una manera, acordémonos que el libro de Apocalipsis es un libro totalmente simbólico y figurativo. Dios no necesita un templo ahí, pero está usando esas palabras, esos recursos para decir que en su presencia, si morimos con Cristo, el tiempo que tengamos que esperar hasta la segunda venida, hasta la resurrección, para resucitar ese tiempo, estaremos descansando, gozando de la presencia de Dios y observe, sirviéndole de día y de noche. O sea que va a haber actividad, va a haber alguna actividad en la que ahí en la presencia de Dios le vamos a servir al Señor. No vamos a estar en un coma ahí espiritual, le vamos a servir de día y de noche. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y vea el descanso al que se refiere. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Aleluya. Qué precioso, hermanos, qué precioso. Por eso es que el primer texto que leímos decía, bienaventurados los que mueren en el Señor, ¿verdad? Porque descansarán de todas estas cosas, de la muerte, de la sed, del calor abrasador, de las dificultades, de los tormentos. Y entonces dice el Señor, Él nos va a pastorear personalmente y Él nos va a dar un agua espiritual de vida, ¿verdad? Para que sean saciados los espíritus de los que han muerto en Cristo. Y no hay lugar para las lágrimas, porque Dios secará para siempre las lágrimas de lo que hayamos sufrido aquí en esta tierra, ¿verdad? Entonces, vean qué lugar maravilloso. Y eso, que todavía no han resucitado, que todavía no tienen cuerpo resucitado, que todavía Dios no les ha transmitido la inmortalidad, lo único que tienen es eternidad, vida eterna. Están en la presencia del Señor, experimentando su presencia, sirviéndole de manera activa. Mi suegro se convirtió tal vez unos 7 años antes de morir. Y sí manifestó un cambio en su manera de pensar, en su manera de hablar. Le hablaba a las personas de Dios. Y cuando él estaba agonizando, una noche antes de partir en el Señor, él era policía, él era, creo que teniente o sargento, algo así, teniente seguramente. Y él fue policía toda la vida. Tiempos antes de empezar en la policía era, de ser guardia civil, era, hace muchos años, famosos guardas, policías del resguardo que existían. Toda la vida estuvo en eso y muchas veces, aún ya viejito, lo llamaban entrenamientos a la escuela de policías y todo eso. Entonces, esa era la vida de él. Y lógicamente era una persona muy, muy activa. Todavía como un mes y medio antes de
de morir, que ya tuviera que guardar cama, él andaba haciendo sus trabajitos en el campo y todo, porque le gustaba mucho. Pero entonces cuando un día antes yo estoy ahí con él, ¿verdad? Compartiendo y sabiendo que ya en cualquier momento él moría. Y recuerdo que él me dijo, Francisco, yo ya me voy. Y le dije yo, ¿por qué? Porque acabo de hablar con el Padre Celestial. Así me lo dijo, miren, ay Señor. Acabo de hablar con el Padre Celestial. ¿Y qué le dijo el Padre Celestial? Le dije yo. Me dijo que me necesitaba, que él me iba a enlistar. Y que como me iba a enlistar, yo tenía que estar listo para irme con él. Y yo le dije, sí Señor, yo voy a trabajar para usted, enlísteme. Era maravilloso porque Dios le habló, Dios se le reveló y le habló en su lenguaje militar, de policía. Le necesito aquí, voy a enlistarle. Y él dijo, sí Señor, enlísteme. Y el día siguiente a eso, ya estaba en la presencia de Dios. Y qué tremendo como Dios le habló en su lenguaje, ¿verdad? Pero hermanos, es lo que nos dice aquí, que Él nos enlista, ¿verdad? Cuando morimos, y no vamos a estar inconscientes, vamos a estar descansando, disfrutando de la presencia de Dios, sin dolor, sin enfermedad, sin muerte, sin achaques, sin dolores de articulaciones, sin dolores morales, espirituales, y hermanos, y vamos a estar sirviéndole al Señor. Una vida activa. El que cree que va a estar ahí en una nube tocando arpa todo el día con un pañal puesto, ¿verdad? Como un querubín de esos que pintan, no va a ser así, ¿verdad? Ok. Dice aquí, una consulta, pastor, ¿qué pasa con la parte consciente estando ahí? Los que están en esa espera son conscientes de la vida anterior, de las personas, de las familias que siguen la tierra. No he entendido aún bien esta parte. Mire, el asunto es así. La Biblia dice que nosotros nos vamos a reconocer en el cielo, eso lo vamos a ver más adelante, nos vamos a reconocer. Pero allí no habrá tristeza ni dolor. Entonces, si hay un ser querido, un familiar, que rechazó a Cristo y no quiso a Cristo, ¿verdad?, en su corazón, nosotros de esa parte no vamos a ser conscientes porque nos traería dolor, nos traería angustia. Uno ahí en el cielo viendo que aquel familiar está en el infierno, no tendríamos vida ahí en el cielo, ¿verdad? Entonces, nos vamos a reconocer, ¿verdad? Nos vamos a reconocer y nos vamos a gozar los que nos reconozcamos, pero de la vida anterior solo seremos conscientes de aquellos servicios que habremos dado al Señor, del servicio que le hemos dado al Señor, del amor que sí permanecerá, el amor que hemos dado a otras personas, el amor que hemos dado al Señor, el amor entre nuestros seres queridos, ¿verdad? Pero nos reconoceremos ahí los que tengamos que reconocernos, ¿verdad? No vamos ahí a estar reconociendo a seres queridos que están en el lado del sufrimiento, porque se contradeciría la palabra, ¿verdad? Dice que el Señor enjugará toda lágrima a los ojos, ya no habrá sufrimiento. Y dice el Señor que ahí ya no habrá dolor, ya no habrá tristeza, no habrá. Entonces, esa parte de dolor, de aflicción, de un ser querido que no quiso a Cristo, que lo rechazó, que va a estar en condenación, de eso nosotros no vamos a tener conciencia. De eso nosotros no nos va a perturbar. Eso va a ser algo que ahí en el cielo sencillamente no va a tener lugar, no va a tener cabida en la soberanía de Dios, porque no hay lugar para el dolor, no hay lugar para la tristeza, ¿verdad? Entonces, lo que sí reconoceremos a las personas que estén ahí en el cielo, las reconoceremos, y tendremos quizás algunos recuerdos de amor maravillosos, ¿verdad? Habrá una especie de identidad entre nosotros, ¿verdad? Pero como persona, la identidad, como hijos de Dios, como un amor que hubo entre nosotros, ¿verdad? Pero como dice la misma Biblia, ahí no va a haber matrimonios, ¿verdad? Ahí, Leirín, no le van a dar a uno una casita, ¿verdad? Una morada
para que vaya a vivir con el esposo y los hijos, ¿verdad? Y siga la vida familiar ahí, ¿verdad? Porque dice que ahí no va a haber tristeza. Imagínese un santo varón de Dios que le dieron una mujer de esas que son como gotera continua, ¿verdad? Va a ir al cielo también. No, no, ahí no va a existir eso, ¿verdad? Vamos a sentir que hubo un vínculo de amor con aquella persona y la vamos a reconocer y posiblemente nos vamos a identificar como compañeros de lucha ahí en la tierra, ¿verdad? Y como que pasamos un momento especial, ¿verdad? Y, y la suegra usted la va a identificar ahí como un ángel, como una criatura preciosa, llena de amor, ¿verdad? Pero las cosas malas no se van a recordar, así que no suframos anticipadamente, ¿verdad? Los vínculos van a ser hermosos, vínculos de amor maravillosos, pero esa parte que fue el suegro, que fue la suegra, de que me acuerdo cuando me rechazó allá en la tierra y no, eso no, porque ahí no va a haber tristeza ni dolor, ¿verdad? Entonces, maravilloso, ¿verdad? Gloria al Señor. Eh, Nuestra mente no alcanza, ¿verdad?, a comprender la maravilla que va a haber ahí. Mire, va a ser 7:15 y vamos a ir a Apocalipsis 7:14. También dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Ahí va a ser también, vamos a estar en santidad delante del Señor, nuestros espíritus totalmente limpios, transformados, ¿verdad? Nuestros espíritus lavados con la sangre preciosa de Cristo Jesús, sin mancha, sin contaminación, en santidad. Entonces, hermanos, no piense usted que ese estado intermedio entre si nos toca morir y hasta que la resurrección vamos a estar ahí como en coma, ¿verdad? Sin saber nada. No, la Biblia expresa que vamos a estar en el cielo o en el paraíso de Dios o en la morada celestial o en la casa del Padre, como usted quiera llamarle, cualquiera de esos nombres se refiere al cielo. Un saludo de Dorita que está escuchando el mensaje. Dorita, te amamos todos en el Señor. Un abrazo no solo mío, sino de todos los hermanos. Qué maravilla, qué alegría tan grande me da saber que está conectadita con nosotros. Un abrazo muy grande, ¿verdad? Que me llenó de alegría ya el momento del estudio, ¿verdad? Creo que todos nos alegramos de saber que la hermana Dorita está aquí escuchando, ¿verdad? En este momento virtual. Bueno, la Biblia habla que ahí no, ahí vamos a estar en espera, vamos a estar esperando la resurrección, vamos a estar en la presencia del Señor, va a haber actividad, va a haber servicio para el Señor, vamos a estar en santidad, va a ser algo maravilloso. Como yo decía, si no hubiera resurrección de cuerpos, ¿qué importa, verdad? Si ya va a ser eso algo maravilloso y precioso. Pero el Señor dice que tiene que haber resurrección de cuerpos, ¿verdad? Porque cuando haya la resurrección de cuerpos es cuando nos van a ser entregados los galardones, ¿verdad? De cómo hayamos vivido aquí en la tierra. Eso va a ser un fiestón, hermanos. Que mire, de vez en cuando uno ve un programa de esos, bueno, no vayamos muy largo, vayamos a un evento muy cercano, ¿verdad? La muerte de la reina Isabel. Y uno ve esos honores, esa gente, ese lujo extravagante, esa cosa tremenda, ¿verdad? Y yo le decía a mi esposa, eso no es nada. Eso no es nada como vaya a ser allá en el cielo, porque si la Biblia dice que todo lo que hay aquí en la tierra es una sombra de lo que hay allá en el cielo, toda la opulencia y todo el lujo y todo que está recibiendo ese cuerpo ahí, porque ya está sin vida, ¿verdad? Y ni siquiera se está dando cuenta del honor que le están dando, nosotros 100,000 veces más va a ser en la eternidad, en el cielo, ¿verdad? Ya hemos leído que cuando vamos a entrar los escogidos ahí, nos van a aplaudir, ¿verdad? Los ángeles de Dios recibiéndonos y todo. Imagínense cuando recibamos cuerpos resucitados, eso todavía va a ser algo fuera de todo lo que nosotros, de toda la belleza y grandeza que nosotros hayamos podido
imaginarnos, ¿verdad? La hermana Ilse nos da un versículo. Aquí vamos a ver qué dice. Isaías 49:20. Isaías 49:20. Aún los hijos de tu orfandad dirán a tus oídos, estrecho es para mí este lugar, apártate para que yo more. Bueno, no le encuentro relación, hermana. No le encuentro relación con el tema, pero bueno, ahí lo tenemos. 49, perdón, 49:10. No tendrán hambre ni sed, ni en el calor, ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Aleluya. Qué lindo, ¿verdad? Y todavía sigue diciendo, convertiré en camino todos mis montes y mis calzadas serán levantadas. Y aquí vendrán estos de lejos, y aquí estos del norte y del occidente y de la tierra de Sinín. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendré misericordia. Qué precioso versículo, ¿verdad? Bueno, entonces ya sabemos, hermanos, el que murió hace 100 años, hace 50, hace 25, hace 10, en estos 2 años de pandemia, que murió con Cristo en el corazón, está en la presencia de Dios, su espíritu, está descansando de todos los afanes, trabajos y cosas duras y sufrimientos de esta vida. Dios ha enjugado toda lágrima a sus ojos, está disfrutando de la presencia de Dios y está sirviéndole al Señor. Hay actividad ahí en la presencia de Dios, ¿verdad? Tiempos de alabanza y de adoración maravillosos, cosas que nosotros ni siquiera podemos imaginarnos, esperando la segunda venida de Cristo, cuando se va a dar la resurrección y a los creyentes se les va a dar un cuerpo nuevo, transformado, pero que mantiene de alguna manera la identidad con el cuerpo que tuvimos aquí en la tierra. Si usted quiere un ejemplo, el Señor Jesucristo, cuando resucitó, había momentos en que no le reconocían, pero había momentos en que era muy evidente sus facciones, sus gestos, su hablar, su forma de enseñar, que era el Señor Jesucristo, y no quedó duda cuando les enseñó sus manos horadadas y su costado y sus pies, ¿verdad? Entonces, igualmente va a ser nuestro cuerpo, la identidad de nuestro cuerpo que tuvimos aquí en la tierra, esa identidad la vamos a mantener, ¿verdad? Ahora, qué cosa maravillosa, yo toda la vida he luchado con la obesidad, yo creo que yo nací obeso, ¿verdad? Toda la vida he luchado con la obesidad. Ya eso no va a ser un problema, y voy a ser un Ken, ¿verdad? Pero ustedes me van a reconocer, no se preocupe, yo los voy a reconocer a ustedes también. Eso va a ser algo precioso, algo maravilloso. Nuestros cuerpos van a ser perfectos, pero van a mantener algo de nuestra identidad que nos vamos a poder reconocer, ¿verdad? Bueno, gloria al Señor, ¿verdad? Y ahora, hay puntos de vista falsos acerca de ese tiempo. Por ejemplo, el purgatorio, ¿verdad? El purgatorio es uno de esos temas. La Iglesia Católica enseña, ¿verdad?, que las personas que mueren tienen que pasar un tiempo por el purgatorio para ser purificadas, ¿verdad? Para purgar, por eso se llama purgatorio, para purgar ahí sus pecados, y entonces poder pasar, cuando ya estén listos, cuando ya hayan purificado sus pecados ahí, pasar a la presencia del Señor. Tienen que pasar primero por el purgatorio, ¿verdad? Y por supuesto también es una doctrina que deja platilla porque hay que pagar misas, ¿verdad?, por las almas benditas del purgatorio. Si tiene usted un familiar que murió, entonces se pagan misas, ¿verdad?, para que salga más rápido el purgatorio, ¿verdad? Ahora, ¿por qué esta enseñanza no es correcta? Esta enseñanza no es correcta porque solo hay un versículo que usan y lo tuercen. Y porque si piense usted que lo único que limpia todos nuestros pecados
es la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario. El ser humano no necesita ninguna otra cosa para entrar al cielo, sino solo ser lavado con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Nada más. Ahí mismo en Apocalipsis 7:14 que leímos dice: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y se han emblanquecido con la sangre del Cordero. Nada más. Decir que se necesita un purgatorio sería decir que la sangre de Cristo solo pudo lavarnos en un 70% y que tenemos que pasar ahí a depurar el otro 30% de nuestros pecados. Fíjese usted cómo detrás de una doctrina como estas se esconde una blasfemia, cómo detrás de una doctrina como estas la gente no se pone a meditar, ¿verdad? Sobre todo porque las personas no han tenido un nuevo nacimiento y no están acostumbradas a razonar bíblicamente, sino a aceptar las cosas que les son impuestas como doctrina. Pero aceptar que una persona, después de ser, digamos, un católico practicante bien entregado, tiene que pasar al purgatorio, y entre más malillo haya sido, ¿verdad?, más lo tienen que cocinar ahí para que se le purifiquen todos los pecados y las escorias, y cuando ya está ya limpiecito, ¿verdad?, porque ya pasó por el fuego, ahí un fueguito ahí, purgando todos sus pecados, y que le ayudaron algunas misas ahí que fueron pagadas, entonces ya puede pasar a la presencia de Dios limpio. Decir eso, es decir, que la sangre de Cristo no tuvo el poder de limpiarle completamente para llevarlo al cielo, que la sangre de Cristo fue eficaz solamente en un 20, en un 30, en un 40%, y el otro 50% lo hizo el purgatorio. Entonces, ¿se dan cuenta cómo es blasfemar contra el sacrificio de Cristo? Es una doctrina blasfema, por eso no la podemos aceptar, además de que no tiene absolutamente base bíblica, ¿verdad? Porque la Biblia dice en Hebreos 9:27, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. No dice, está establecido para los hombres que mueran, pasen al purgatorio ahí a que reciban una limpieza y luego al cielo. No, ¿verdad? Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, ¿verdad? Y en 2 Corintios 5:10 dice que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo malo que hayamos hecho. O sea, no podemos pasar por un lado donde se quema todo lo malo que hayamos hecho, un porcentaje de nuestros pecados, otro lo lavó la sangre de Jesús, un porcentaje de nuestros pecados, y después ya pasamos al cielo y ahí no tenemos que dar cuenta de nada porque para eso ya nos chamuscaron un poco, ¿verdad? No. Muere la persona y después el juicio, el tribunal de Cristo, donde tiene que dar cuenta a Dios Padre. Si es cristiano, cómo se comportó como cristiano. Ya no para salvarse o no salvarse, ya es salvo. Pero y si no es cristiano, tendrá que dar cuenta de todas sus acciones, ¿verdad? Sí, dice aquí, la idea del purgatorio es un lugar similar al infierno, pero a diferencia de este temporal, emerge por primera vez con un texto en latín de San Patricio, ¿verdad? En el año 1180, sí es una relativamente, no es tan vieja la doctrina, escrita por el monje inglés Henry de Saltre. Gracias y por esta información. Y sí, purgatorio es un lugar semejante al infierno, solo que el infierno es cocido completo y el purgatorio es cocido medio. Entonces, ¿verdad? Algo así. Muy bien. Hay otra doctrina que es el espiritismo. El espiritismo también tiene un falso concepto de el momento en que muere la persona y el momento en que va a resucitar con un cuerpo nuevo. La Biblia nos dice que está en el cielo, pero el espiritismo enseña que esos espíritus andan por ahí vagando en algún lugar y que se puede tener contacto con esos espíritus, se puede tener contacto, por eso a veces la gente paga y que yo quiero comunicarme con mi papá, ¿verdad? Bueno,
Eh, a mí me gustan mucho las biografías, me fascina ver cuando hay un programa de biografías. Estuve viendo la biografía de un ilusionista, de un mago que ha sido considerado el más grande de todos, ¿verdad? Houdini. Y este hombre dedicó parte de su vida después de practicar por muchos años la prestigitación, la magia, el ilusionismo, que eran trucos, ¿verdad? Después de practicarlos, todos los trucos tenían su explicación, ¿verdad? Pero era algo increíble como este hombre los practicaba. Y después de ya retirarse prácticamente de estos eventos, dedicó el resto de su vida a defraudar a los espiritistas, ¿verdad? Su madre había muerto, pero antes de morir, él se puso de acuerdo con su madre que él iba a hacer todo lo posible por defraudar a esos ilusionistas, y si alguna vez encontraba uno verdadero, ella y él iban a tener un código, un mensaje especial, de tal manera que él iba a saber que ese espiritista era verdadero si le lograba decir lo que solo su madre y él sabían mientras estaba ella en vida. Y definitivamente nunca encontró un espiritista que le pudiera decir el código que tenían entre él y su mamá. Y definitivamente entró a todos los lugares de los más famosos espiritistas que le iban a contactar con su madre, y a todos los puso en evidencia. A todos pudo encontrarles que eran trucos que hacían, ¿verdad? Para engañar a la gente. De los trucos más sofisticados que la gente pudiera imaginarse, él, como había sido ilusionista y todo esto, ¿verdad? Entonces, los hallaba en sus propios artificios, en sus propias trampas, y los divulgaba públicamente, y había hecho libros y escritos en contra del espiritismo. Tanto es así que, bueno, esas teorías siempre paranoicas y conspiradoras, ¿verdad? Hablan de que posiblemente su muerte tenga que ver todo el grupo de espiritistas que se habían unido para eliminarlo, porque era rotundamente para ellos algo tremendo, como los avergonzaba públicamente, ¿verdad? Y les quitaba los medios de sus ganancias, ¿verdad? Porque estos espiritistas, no crea que trabajaban con la gente pobre. Estos espiritistas le brindaban sus servicios, ¿verdad? Tratando de ponerse en contacto con los muertos de gente de la más alta sociedad. Entonces eran cantidades de dinero enormes las que ganaban. Y este hombre los ponía en evidencia. Bueno, hay demasiados charlatanes en el mundo del espiritismo, pero hay algunos que son verdaderos espiritistas, no que sean correctos, ¿verdad? Sino que definitivamente trabajan en el lado de las tinieblas y tratan, ¿verdad?, de ponerse en contacto con estos espíritus, entre comillas, ¿verdad?, de las personas fallecidas. Y sabemos que ahí debe haber un fenómeno espiritual, un fenómeno de las tinieblas, un fenómeno de engaño, porque acordémonos que la Biblia dice que el diablo es el padre de la mentira, ¿verdad? Pero no es posible que los espíritus de los muertos sean contactados y vengan a este mundo, ¿verdad? A hablar con personas de este mundo. No es posible. ¿Por qué? Porque Dios lo ha establecido, dice. Está establecido. ¿Por quién? Por Dios. Que los hombres mueren una sola vez y pasan al juicio. No se quedan aquí. Y la otra cosa es la parábola que el Señor Jesús usó en Lucas 16, que tal vez usted puede acompañarme ahí en su casa. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Tenemos la parábola del rico y Lázaro. Y entonces dice así, ¿verdad? Lucas 16, que ya la conocemos, 16-19. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, o sea, como los reyes de esa época, y cada día hacía banquete con esplendidez. Imagínese usted, ¿verdad? Si tenía recursos para hacer banquete todos los días.
Y había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. O sea, como igual que los perros, ¿verdad? Los perritos, usted ve que todos tienen lo mismo, ¿verdad? Si usted tiene un perrito en su casa y dentro de su casa, siempre a la hora del almuerzo, el perrito va a estar ahí viendo a ver qué boronita se cae, ¿verdad? De la mesa. Y así estaba este rico, ¿verdad? Viendo a ver en qué momento caía una migaja, dice. Caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas, Dios mío, ¿verdad? Aconteció que murió el mendigo, y vemos ahí el papel del rico, ¿verdad? Que no pudo decirle al mendigo nunca, bueno, venga aquí a un ladito, aquí tengo una comidita para usted, voy a pagarle con tanto dinero que yo tengo, voy a pagarle un médico para que le cure sus llagas, nada. Nada, ahí lo veía tratando de agarrar alguna borona que posiblemente se la peleaba con los perros, ¿verdad? Y no, murió el mendigo en esa condición, ¿verdad? Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Hermanos, cuando un creyente muere, no va solo, los ángeles de Dios lo llevan. Qué precioso. Muere y el espíritu, los ángeles de Dios lo llevan a la presencia de Dios, ¿verdad? Y murió también el rico y fue sepultado. Vea que no aparecen ángeles cuando muere el rico. Nada más murió y al hueco, ¿verdad? Y en el Hades, que significa lugar de los muertos, en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos el rico y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Usted ve que el rico sí reconoce a Abraham y usted ve que el rico sí reconoce a Lázaro. Y para él eso aumenta su tormento, ¿verdad? Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Bueno, era la sensación de castigo, ¿verdad? Pero en realidad él no tenía una lengua que pudiese ser refrescada porque su cuerpo ya se lo habían comido los gusanos. Es su espíritu, ¿verdad? Que conserva ahí en la memoria que tenía una lengua y que tiene sed, ¿verdad? Entonces, dice el verso 25, ¿verdad? Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tú bienes en tu vida y Lázaro males. Pero ahora este es consolado aquí, qué lindo, ¿verdad? Este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima, y esa cima no es de montaña, porque sería con C, esa cima es una S, ¿verdad? Una cima con S, que significa una depresión, más bien, ¿verdad? Un abismo, había un abismo. De un lado, esto era como era el lugar de los muertos antes de la venida de Cristo. Aquí Cristo todavía no había muerto y resucitado, ¿verdad? Pero después de la muerte y la resurrección de Cristo, ese lugar se convirtió exclusiva y únicamente en el lugar de tormento, infierno, y el cielo, el paraíso, el seno de Abraham. Pero antes de la muerte y la resurrección de Cristo, las personas que morían, si eran creyentes, estaban en un lado y de paz, tranquilidad, y los que no eran creyentes estaban en un lugar de tormento a lo lejos, ¿verdad? Y de aquí no podían pasar para allá, ni de aquí para allá, porque había una cima, una depresión, ¿verdad? Un abismo que no permitía que unos espíritus pasaran de un lugar a otro, se pasaran, ¿verdad? Sino que cada cual en el lugar que merecía y le correspondía. Entonces dice, además de esto una gran cima, verso 26, está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Vea la preocupación del hombre ahí, ¿verdad? Envía por favor a Lázaro de aquí de los muertos, envía a uno de los muertos, a cualquiera, que se le aparezca a mis 5 hermanos y les testifique para que no vengan aquí.
para que crean y no vengan aquí. Y no es permitido. Verso 29. Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganos, Moisés y los profetas, para ellos significaba la ley y los profetas, la palabra de Dios, el Antiguo Testamento. Ahí tienen la palabra de Dios. Que escuchen la palabra de Dios. Él entonces dijo: no, padre Abraham, si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Y Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, es decir, si no oyen la palabra de Dios, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Entonces, ahí podemos ver, hermanos, que esa es una petición que nunca va a ser aceptada, el que alguien venga del mundo de los muertos a hablar con los vivos, ¿verdad? O que esto se logre a través de un espiritista, de un medium, ¿verdad? De un medium, a través de un espiritista, de los mediums. No es posible, ¿verdad? No es posible. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Al único hombre con el que Dios hizo una excepción y le permitió hablar con el espíritu de un muerto fue a Samuel, que fue a buscar una bruja para que trajera a Samuel, el profeta Samuel que había muerto, lo trajera del mundo de los muertos. Y Dios se lo permitió. Pero ¿en qué paró este hombre? Quitándose la vida, ¿verdad? Porque esto es algo que no le es permitido al hombre. Saúl terminó quitándose la vida, ¿verdad? Entonces, hermanos, esto es tremendo, porque la Biblia prohíbe absolutamente todas estas cosas. Ya di un estudio sobre el espiritismo, ¿verdad? En el cual vimos varios textos que hablaban de esto, por eso solamente voy a citar dos textos: Levítico 19:31, Levítico vamos a ver, Levítico 19:31. Levítico 19:31 dice: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Hay un prohibimiento, una prohibición absoluta de no consultar encantadores ni adivinos ni a esta gente, ¿verdad? Ahí mismo en Levítico 20, verso 6 dice, verso 6, y la persona que atendiere encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, ¿verdad? Entonces vemos ahí esa prohibición absoluta, y no es permitido al hombre, ¿verdad? Las personas que practican estas cosas están absolutamente contrarios a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y en Isaías capítulo 8, verso 10, dice así: tomad consejo y será anulado, proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. 8:19, perdón. 8:19 dice: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿Se dan cuenta? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces dice el Señor: ¿para qué le van a consultar a los muertos acerca de las cosas de los vivos? Eso no es permitido, ¿verdad? Dice el Señor, que le consultemos a Él, y que si hacemos estas cosas estaremos totalmente en contra, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Los que están en el infierno tienen conciencia de la historia del rico y de Lázaro. Muy posiblemente sí. En el infierno se ve que es un lugar donde el mayor sufrimiento es tener conciencia de todo lo malo que se hizo. Puede usted imaginarse cuál será el castigo de un hombre como Hitler. Se tendrá conciencia de todo lo malo que se hizo, pero el mayor castigo de todos es no poder disfrutar de la presencia de Dios. Ese será el mayor castigo de todos.
no poder disfrutar de la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, hay dos puntos cerrados que son el del catolicismo, que hay que pasar por el purgatorio, que entre la muerte y la resurrección de Cristo, todo ese tiempo es para pasarlo ahí horneándose a término medio, ¿verdad? Para poder pasar al otro lado, ya purificado. Está el espiritismo, ¿verdad? Que habla que esos espíritus quedan ahí y que entonces pueden ser contactados, ¿verdad? Y una tercera, pueden haber muchos, pero estas son las tres más conocidas. La tercera falsa doctrina acerca de esto se llama el sueño del alma. Y el sueño del alma es enseñado por los adventistas del séptimo día y algunas otras religiones, ¿verdad? Entonces ellos lo que enseñan es que la persona se muere y está inconsciente, en coma, hasta el día de la resurrección. Cuando es la resurrección se despiertan, ¿verdad? Para que les den el nuevo cuerpo. Pero la Biblia no enseña eso, la Biblia ya nos enseñó, ¿verdad? Que es un lugar de actividad, de descanso y de servicio al Señor, de alegría y de gozo, ¿verdad? Entonces, y también ellos enseñan no solo el sueño del alma, sino la aniquilación del alma. Cogen un versículo y acuérdense que un solo versículo no hace una doctrina. Una doctrina tiene que ser demostrable, de Génesis hasta Apocalipsis, sobre todo en labios del Señor Jesús y de los apóstoles. Y ellos cogen un versículo de Ezequiel 18:4 que dice: el alma que pecare, esa morirá, y la tuercen para decir, ven que el alma sí muere, pero ahí se está refiriendo al ser humano, a la vida, porque muchas veces la palabra alma en el Antiguo Testamento tiene que ver con personas, como cuando nosotros decimos, uy, fui a la campaña evangelística y se convirtieron 100 almas al Señor. Y los cuerpos no se convirtieron, ¿verdad? Claro que sí, lo que pasa es que nosotros al hablar de almas estamos hablando de personas, ¿verdad? Es una forma de hablar. Entonces ellos tuercen ese versículo para decir que la persona que no tiene a Cristo sencillamente muere y fue aniquilada, se acabó, ese es su castigo, acabarse para toda la eternidad. Y los que mueren creyendo en Cristo entran ahí en un coma inducido del espíritu, ¿verdad? Hasta el día de la resurrección. Pero la Biblia no enseña esto, ¿verdad? Incluso los mormones van más allá. Los mormones enseñan que en el día de la resurrección, ¿verdad? Ellos están ahí dormidos, son despertados en el día de la resurrección los hombres, nada más, los varones, enseñan los mormones. Y si la esposa fue buena, entonces ellos la llaman. Anita, levántate, y se levantó Anita de los muertos en la resurrección. Pero si Anita no fue buena, entonces ese varón no la llama, le dice, no, Anita, quédate ahí, que ya bastante lata me diste allá, ¿verdad? Entonces no te voy a llamar a resucitar. Entonces son más o menos variantes del sueño del alma y de la aniquilación. Pero imagínense que doctrinas como estas a veces más bien inducen a la persona incluso a practicar el suicidio, porque dicen, bueno, si sencillamente yo no soy cristiano y estoy harto de la vida, me quito la vida y ya dejo de existir para siempre, nunca tengo que darle cuenta a Dios, se acabó todo, entonces es muy fácil pensar en suicidarse, ¿verdad? Entonces la Biblia nunca va a amparar estas doctrinas, no hay base bíblica suficiente, y consolémonos con estas palabras, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que un día los muertos en Cristo resucitarán y los que estén vivos serán transformados para un momento precioso donde Dios comparte la inmortalidad con el ser humano, con sus hijos, que los cristianos que mueren están bien conscientes en la presencia de Dios, disfrutando la presencia de Dios. Ese es su mayor premio en este momento, la presencia de Dios. Ya no hay ningún recuerdo de tristeza, nada que les pueda causar tristeza va a estar con las personas que han muerto, sino solamente disfrutando y gozando de Dios. Las personas que han tenido una muerte clínica y se les ha permitido experimentar algo de eso, dice que han visto personas con un gozo maravilloso, familiares con un gozo maravilloso ahí, ¿verdad? Y la Biblia dice que va a ser un lugar de actividad, también vamos a darle algún servicio al Señor, ¿verdad? Y el libro Apocalipsis muestra como que hay tiempos de alabanza y de adoración donde nos reunimos con los ángeles, ¿verdad? Y pues, cuando estemos en su presencia. Entonces, maravilloso, para los hijos de Dios todo es maravilloso. Para los hijos de Dios,
La muerte solamente es un clic y despertarnos de forma gloriosa con Dios, ¿verdad? Por eso decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir, él no lo veía como algo terrible, él decía, y el morir es ganancia, es ir a estar con el Señor, ¿verdad? Y yo le digo al Señor, Señor, ¿qué importa no tener cuerpos resucitados y solamente estar con usted es suficiente? Pero el Señor dice en su palabra, no, 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 es que esa no es la fiesta completa. Esperen si vean lo que les tengo reservado, un cuerpo glorificado, ¿verdad? Y esa va a ser un fiestón tremendo, mientras que para la gente que no tiene a Cristo en el corazón va a ser un momento terrible. La gente que rechaza el Evangelio va a ser un momento terrible, ¿verdad? Como lo hemos visto. Bueno, que Dios nos fortalezca, nos siga ayudando, nos llene de gozo. Si hemos perdido algún ser querido, algún familiar, sepamos que si está en Cristo está muchísimo mejor ahí en la presencia del Señor, y que si el Señor nos llama será quizás un tiempito de sufrimiento, quizás un poquillo de miedo, pero nos despertaremos en la eternidad preciosa con el Señor. Y nada tiene comparación, nada de esta tierra tiene comparación con la presencia y la gloria del Señor. Es muy posible que les esté hablando algunas cositas de por qué necesitamos la resurrección de los muertos. Posiblemente esté abordando el tema el próximo martes. Un abrazo a todos, Dios les bendiga, y acuérdense que una forma de adorar al Señor y de alabar al Señor aún en esta forma virtual es ofrendando y diezmando a través del simpe, ¿verdad? Es una forma en que usted puede bendecir y adorar al Señor. No necesariamente tiene que esperarse hasta el domingo, la parte presencial. Un abrazo a todos mis hermanos.